Hola, buena gente. Desde este lugar tan mágico, estoy aquí para presentaros Caleidoscopio, una nueva fase en el canal que realmente existía hace tiempo, hace años, con el nombre de Agutsane Andueza, mi nombre, llamándolo Caleidoscopio. Normalmente, cuando hacemos estas cosas, siempre es porque empieza una nueva fase, hay una nueva andadura, y yo creo que en esta ocasión va a ser, creo que va a tener más actividad y más interacción quizás con vosotros y vosotras que estáis al otro lado de la pantalla. Hablaremos de creatividad y misterio. Después de todo, la creatividad es todo un misterio. ¿Por qué lo he llamado así? Bueno, creo que los caleidoscopios son artefactos. Primero, me fascinan, son preciosos, realmente hermoso, es mágico mirar a través de uno de ellos. Y porque es un artilugio con el que, por medio de la luz, el reflejo de la luz, el movimiento de unos determinados elementos y la interacción de todos ellos, de todos estos factores, nos encontramos con una imagen cambiante constantemente en movimiento, que somos testigos de ese cambio constante del juego de los elementos. Somos testigos del movimiento y eso puede despertar en nosotros una sensación muy cierta de que todo cambia realmente, de que todo está en constante cambio. Cuando ponemos el foco en una de esas imágenes, nos encontramos con que estamos viendo una parte de esa realidad tan compleja que está sucediendo alrededor de ese foco. Es decir, ni siquiera es dentro del caleidoscopio ese movimiento, sino que fuera de él hay todo un mundo y podemos tomar conciencia de ello. Sin embargo, esa focalización también nos enseña cosas y podemos analizar, darnos cuenta de que todo es muy cambiante y que depende cómo, cuándo lo veamos, de la intensidad de la luz, de los elementos que estén en juego, vamos a tener como resultados y análisis diferentes. Podemos entonces jugar y utilizarlo para visualizar, como digo, ese cambio constante y sobre todo la plasticidad de un proceso, de cualquier proceso, precisamente por el movimiento que está sometido. A pesar de que en tantas situaciones, en todas las situaciones, yo diría, los componentes que conforman esas situaciones son aparentemente inmutables. Sin embargo, podemos decir que las posibilidades son infinitas. Aunque es una contradicción. Dentro de nuestra percepción aparentemente limitada, podemos percibirlo como aparentemente infinito. Así que le he llamado así por eso, porque creo que cualquier cuestión mirada o analizada a través de una visión caleidoscópica se nos presentará más dinámica y sobre todo con enfoques distintos. Es esto lo que voy a hacer. Este es el modo con el que trataré cualquier tema que me resulte interesante, que crea que puede despertar curiosidad y reflexión en las personas. Y me apoyaré en textos u obras visuales que, según mi criterio, nos pueden aportar belleza, envolviéndonos con esa energía, esa alma que transmite lo invisible y que transita también sin ser vista entre la materia y las palabras. Estas expresiones con formas estéticas que siempre van repletas de contenido implícito y que quizás sea interesante descubrir relacionándolas con el tema que estamos tratando.
yo quisiera saborear esas obras, saborear esas palabras, que han sido frutos directos de la creatividad y que ya existen, que ya están entre nosotros, que ya son activas. Les preguntaría y les escucharía. Es lo que yo quisiera, preguntarles y dejarles hablar, ¿no? A ver qué nos aportan, qué visión diferente de la norma nos pueden proponer ahora que están entre nosotros. Y que nos podemos tomar un momento para realmente disfrutar de ellas, saborearlas. El misterio que se despliega en torno a la actividad creativa muy a menudo modifica la percepción que consideramos común, a la que llamamos normal, y yo creo que no puede faltar en estas exposiciones tratar estos temas también desde un punto de vista realmente de las vivencias extraordinarias, experiencias extraordinarias que van unidas o ligadas a realmente acciones extraordinarias que son directamente provocadas por ese misterio creativo que los humanos poseemos y quizás otros seres también, ¿no? Así que estará muy presente este misterio del que hablo y esas vivencias que se pueden contar y que nos enriquecen toda experiencia y sobre todo al escuchar, al ser conscientes de que eso existe, nos transforman y nos aportan esa plasticidad que necesitamos para vivir mejor, para observar mejor, para comprender mejor, aceptar mejor y analizar mejor, sobre todo exactamente en global sería vivir mejor. En todos los tiempos se dice que el cambio es muy complejo, hay mucho cambio, pero actualmente nos parece que es vertiginoso y esa plasticidad nos es imprescindible. Bueno, pues esto puede ser un pequeño juego para practicar en ello, para mirar las cosas sin miedo desde diferentes partes y salirnos de esa norma, dando a nuestros análisis un tono realmente individual, porque no cada uno el suyo, cuestionándose diferentes cosas, diferentes partes que no habíamos quizás reparado en ellas, porque esa avalancha de lo normal nos invade segundo a segundo. A nivel periodicidad de estas publicaciones, de estos vídeos, realmente no lo sé porque esto es una experiencia nueva para mí, ya estoy viendo que es compleja y entonces tengo que ver si consigo simplificar lo suficiente las ediciones y etcétera de estos vídeos para comprender mejor qué es lo que puedo hacer. Sin embargo, me gustaría hacerlos coincidir, al menos hacer 2 al mes, coincidiendo con la luna nueva y la luna llena. La luna nueva como siembra, la luna llena como recogida, como iluminación de algo que nace. Y me gustaría eso, pero bueno, sé que dependo de mi fuerza de voluntad, de los temas que vayan surgiendo y de un montón de cosas. Lo único que puedo decir es eso, que intentaré que esté presente, gracias a esas lunas, estén presentes lo visible, lo invisible, lo explícito, lo implícito, lo interior y lo que está expuesto. Hay montones de detalles que desconozco de este mundo y que creo que voy a ir aprendiendo con la práctica. Así que no puedo hablar mucho más de cómo va a ser esto. Bueno, sé que incluiré también partes de ese proceso material de la creatividad que tanto atrae, que gusta mucho, que para mí no es lo más importante, pero que sería lo más visible de ese proceso creativo.
y que sé que es muy atractivo para ver. En algún caso intentaré hacer también ese tipo de publicaciones. Y bueno, se irá definiendo con la práctica cantidad de cuestiones que ahora mismo ni siquiera pienso en ellas porque no las conozco. Aquí comienza entonces esta nueva andadura en la que espero me acompañes. Si tú crees, como yo creo, que el misterio y la creatividad son necesarios en nuestras vidas, y bueno, sabéis que hay botones que la plataforma pone ahí para que si le das, que si me gusta, que si la campanita y cosas de estas, para que os seáis avisados cuando haya una publicación y por lo menos vayáis viendo si esto os va interesando o no, para estar un poco al tanto de lo que va pasando aquí. Yo estoy contenta, estoy ilusionada, estoy curiosa porque no sé qué es lo que realmente va a dar esto, cuál va a ser el resultado. Entonces yo misma lo voy a ver con interés, con curiosidad. Por ejemplo, el próximo vídeo, el primero, que ya tengo en mente y estoy esperando a ver qué es lo que hago con todas esas ideas. Esto sería todo por el momento y aquí lo dejamos hasta nuestra próxima cita aquí en Calidoscopio, que puede ser un lugar, muy buen lugar para tener una cita. Agur.